La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, este es Voces de Color y Música, el programa radial de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Como siempre, en la grabación nos colabora Alexis Ramírez, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a Juan Camilo Londoño Manco, artista plástico, actualmente docente en la Fundación Universitaria Bellas Artes, quien acaba de realizar una charla, una conferencia que tuvo por título La práctica artística en el contexto neoliberal. Queremos entonces conversar con Juan Camilo Londoño Manco sobre este tema, cómo podemos hablar del neoliberalismo y de las prácticas artísticas. Muchas gracias, Juan Camilo Londoño Manco, por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Hola Carlos, muchas gracias a vos por invitarme. De entrada, el tema pareciera que no tuviera mucha relación el arte, las prácticas artísticas con un concepto desde que está o lo conocemos desde la economía, desde la política, desde lo social, el neoliberalismo, del cual pues hemos oído hablar mucho. Hablando precisamente de economía, hubo un momento aquí en Colombia en los años 90 con el gobierno de César Gaviria Trujillo, en el cual ese tema pues se mencionó mucho, pero entonces siempre veíamos como el tema del neoliberalismo como por un lado, y diría yo lo de las artes va por el otro, cómo unir ese tema en uno solo para hablarle al público y contarle entonces que sí hay una relación del arte o de las prácticas artísticas con las diferentes, distintas versiones de lo político, de lo económico, de lo social. Pues yo creería que una de las mejores formas de empezar a pensar el neoliberalismo es comprender de dónde viene, ¿cierto? Y eso viene de una corriente filosófica del siglo XVII, que era el liberalismo, ¿cierto? Que proponía la idea de la libertad, de que un individuo debía ser libre. Esa idea de libertad y que el gobierno, digamos, debía garantizar la libertad de expresión y de ese contrato social de los individuos. Esa idea de libertad la adopta la economía, fundamentalmente pues con Adam Smith, que fue ese padre de la economía moderna, ya entrando pues como al siglo XVIII. Y Adam Smith proponía que los gobiernos deberían tener una mínima interferencia en los mercados, en la economía de los mercados. O sea, deberían dejarlos operar libremente. Esa teoría de Adam Smith gana fuerza, se vuelve hegemónica a través del tiempo y más adelante sería, pues ya en el siglo XX, retomada en lo que sería el neoliberalismo, ¿cierto? Que es una visión que nace tal vez principalmente en Estados Unidos, en la escuela de Chicago, que propone pues como que los gobiernos no tengan esa interferencia o que tengan mínimas interferencias en la economía de los mercados, ¿cierto?
Y hay algo ahí con esta escuela de Chicago, una mención que hacía precisamente Juan Camilo Londoño en la conferencia que les mencionaba. eh, Se decía entonces que todos los individuos son sujetos económicos. Ujú. Ahí empezamos a hablar entonces ya de ese individuo que debe producir. Sí, pues aquí pues me estoy saltando pues como, digamos, antecedentes importantes en esa historia del neoliberalismo, pero si llegamos como al momento que podríamos hablar ya plenamente de una teoría neoliberal, empieza a cuestionarse la división entre economía y sociedad, entre el ámbito económico y lo social. Se considera al ser humano como un individuo económico y todas las decisiones que el ser humano toma son económicas, ¿cierto? Hay una economización de la vida. Entonces, no sé, si pensamos en el matrimonio, en la vida profesional o en el tiempo libre, todo el tiempo uno está tomando decisiones de invertir, de no invertir, de ganancias, de pérdidas, de mejorarse todo el tiempo, disciplinarse. Entonces hay una regulación allí que cada uno va incorporando, ¿cierto? Hay un concepto quizás que es anterior a ese, que es el del biopoder o la biopolítica. Ujú. El concepto pues de biopolítica viene de un francés, un teórico francés que se llamaba Michel Foucault, muy conocido pues en las ciencias sociales, y se refería a cómo históricamente hubo un cambio en la manera, en la gubernamentalidad, en la manera de gobernar. En la Edad Media y hasta el siglo XVI, XVII, el gobierno se centraba en el poder del rey, un monarca, ¿cierto? Que se centraba en hacer morir a quien no fuera adecuado para la sociedad. Por ejemplo, el criminal, el hermafrodita, el monstruo, bueno, lo hacía morir en suplicios públicos, lo mataba y su poder se manifestaba allí, en condenar a estos individuos públicamente, quemar en la hoguera o ese tipo de cosas. Eh, pero cuando nacen, en el ya pues siglo XVIII, cuando nace la idea de democracia, la idea de libertad asociada al liberalismo, eh, los gobiernos empiezan a depender más de la felicidad de las personas. Y hay un cambio en eso que sustenta el gobierno, ya no es en hacer morir al que no se ajuste, sino en hacer vivir y dejar morir al que no se ajuste. Entonces, el poder digamos que se concentra en la vida de un cuerpo social sano. Empieza a ser importante controlar, por ejemplo, la nutrición, las tasas de mortalidad de las personas, eh, que la gente esté feliz, que haya pues como una normalización. Es un momento en el que están apareciendo instituciones disciplinarias como las escuelas, las fábricas, el ejército, mm, la prisión, en su sentido moderno, ¿cierto? Que lo que buscan es controlar, crear una normalidad, ¿cierto? Y controlar que la sociedad se ajuste a esa normalidad. Y si hay un individuo o unos individuos que se resisten, que están enfermos, que son depravados, hay que ver si se pueden curar o si definitivamente hay que excluirlos de la sociedad, ¿cierto? Entonces, un poco la propuesta que no es mía realmente, es de otros autores, por ejemplo, Isabel Lorey, Marion von Osten, Gerald Raunic, todos ellos hacen un vínculo entre estas ideas de biopolítica y la manera como opera el neoliberalismo, particularmente en relación a los productores culturales de hoy en día. ¿Por qué? Porque los productores culturales han sido mmm, por tradicionalmente aquellos locos, aquellos que generan cosas distintas, que generan resistencias. Entonces podían ser vistos como anormales, ¿cierto? Entonces estos autores proponen que el modelo neoliberal lo que hace es ya no concentrarse en curar al individuo, sino que el individuo incorpore unas ideas de normalización y él mismo se regule y él mismo se discipline. Y lo que vemos ahora es que en el paradigma laboral actual, eh, que lo llaman pues postfordista, postmaterialista, neoliberal, lo que se busca son como unos
profesionales, ya no solo en la cultura, sino en todos los ámbitos, unos profesionales creativos que todo el tiempo se estén actualizando, que todo el tiempo se estén mejorando, que en su vida, digamos, todo el tiempo estén en esa búsqueda de la realización profesional. Y entonces todo el tiempo están buscando hacer parte de un engranaje y que, bueno, eso es como una manera de controlar como más Claro. amplia, ¿cierto? Ahora, esto que nos cuenta Juan Camilo Londoño Manco, pues que hace parte de todo este trabajo, donde él comienza con esa historia de, por ejemplo, de dónde surge el liberalismo y luego el neoliberalismo, y todo nos lleva entonces a esas prácticas artísticas, entre otras cosas, Juan Camilo, pensando en que esa forma de definir prácticas artísticas es muy contemporáneo. Uh-huh. Sí. Aplicado a otros momentos de esa misma historia que usted nos está contando, hablábamos era de artistas, o era el pintor, o era el músico, era el escultor, ¿cierto? Fueron surgiendo otras artes, pero no se hablaba en esos términos como lo están mencionando usted, inclusive esos términos son más de la época actual. Sí, si pensamos, por ejemplo, en práctica artística, se dice que en artes plásticas se ha pasado de hacer obras de arte a hacer prácticas artísticas contemporáneas. Entonces un artista puede estar haciendo investigación, puede estar dando clases, dando conferencias o haciendo trabajo con comunidad, haciendo proyectos. Los proyectos es como la nueva manera de proceder hegemónica en las artes. Todo en artes y en cultura se está haciendo por proyectos. Lo que implica que sean por proyectos es que son trabajos temporales que desde la perspectiva pues, de Isabel Lori son precarios, donde el productor cultural de lo que llaman las industrias culturales y creativas, que es ese nuevo modelo pues, de proyectos y creatividad, ya no tiene claramente diferenciado su tiempo de vida y su tiempo de trabajo, ¿cierto? Ese productor no tiene un trabajo estable, a veces no tiene seguridad social, no tiene salud, o la tiene pues como muy mal, le toca pagársela él mismo, no tiene unos horarios de trabajo definidos, no tiene un puesto de trabajo que él va a saber que va a trabajar allí varios años. Un horario de trabajo. Un horario de trabajo. La flexibilidad es otro concepto súper importante. Entonces, eso se ha erigido como un modelo deseable, ¿cierto? Como el emprendedor, el que él mismo se gestiona, ¿cierto? El líder, el que trabaja por la libertad, por sus proyectos, porque es un proyecto de libertad y autonomía, lo hace porque quiere. Juan Camilo, pero esa idea es muy, muy de lo que es un artista, o sea, uno se imagina también a un artista encasillado en un horario de trabajo, sentado en un puesto cumpliendo con unas tareas muy específicas, aunque claro que se puede dar el caso, pues no quiere decirte que no, pero la misma formación del artista, diría uno, lo lleva a ser mucho más libre, no solo en su forma de pensar, de crear, sino de actuar. Sí, eso es verdad, pero digamos que a lo que se refiere pues Isabel Lori con ese asunto de la precarización es que basándose en ese concepto de libertad, de realización personal, de ser autónomo, de definir uno su propia vida y su creatividad, resulta uno supeditado a tener otros trabajos menos creativos para poder financiarse sus proyectos personales, o termina uno no teniendo estabilidad, entonces teniendo trabajos precarios, eso es lo que llama pues la autoprecarización, Isabel Lore, que termina siendo una forma de control biopolítica. Pero de todas maneras, por ejemplo, sí han existido pues, trabajos culturales de engranaje fordista, que era pues como en línea de ensamblaje o trabajos estables, que es lo que Adorno y Horkheimer llamaban la industria cultural, es antes de las industrias culturales y creativas en plural. Y esa industria cultural eran aquellos que trabajan, por ejemplo, en Hollywood, o bueno, ahora que estamos en la radio, los que trabajan en la radio, que trabajaban en la naciente pues televisión, que eran empleados de una gran maquinaria cultural, pero que ellos realmente no estaban siendo creativos
en el sentido en que ellos eran como engranajes de esa maquinaria, pero no, sus ideas autónomas y su creatividad no estaba expresada en los productos. Pensemos en Hollywood, que es como el paradigma más importante de la industria cultural, o la industria de la música. Puede que haya mucha gente trabajando en la producción de una película, pero realmente no todos ellos están expresando su creatividad en ese resultado. Cada uno juega un papel exacto, específico. Y la forma de consumo de una película se asocia a la idea de industria cultural, es pasiva, ¿cierto? No interesa tanto que el consumidor, borrar esa frontera entre consumidor y productor, sino que el productor cultural simplemente trabaja, un trabajo estable, o puede que no, haciendo este producto, y el espectador recibe la película y no hay pues como ese era el miedo de Horkheimer, que no había una reflexión, que se volvía la cultura como una producción de entretenimiento y reflexivo, ¿cierto? Ese era como lo que ellos criticaban. Bueno, y esa diferencia entonces con las industrias culturales y creativas, entre industria cultural e industrias culturales y creativas, ¿cómo la podemos ubicar? Y esas industrias culturales y creativas es un nuevo modelo de creatividad, de generación de proyectos culturales, que proponen es como pequeñas asociaciones o incluso trabajos individuales que generan productos culturales. Entonces, por ejemplo, un grupo de personas que se reúne a hacer un colectivo de producción audiovisual. Un grupo de diseñadores de modas que sacan una marca de modas creativa con una propuesta de valor artística. Un grupo de diseñadores que se inventan, no sé, algo para empresas. O unos artistas que se inventan un espacio autogestionado para hacer exposiciones y actividades y que tratan de financiarlo y demás. Al final, como que todo ese tipo de proyectos, o muchos de ellos, terminan siendo temporales, no son estables. Entonces no se sabe, no hay una garantía de continuidad futura. Bueno, realmente pues eso también para las empresas hasta más estables sería, pero en estos casos esa desregulación, inestabilidad es la esencia de los proyectos, ¿cierto? Lo efímero. Entonces el artista, hoy en día muchos artistas se pasan de un proyecto a otro y se ha vuelto un artista como lo llama el artista Russell Mason, un artista como concursante, el artista concursante, ¿cierto? Voy a leer un fragmentico de este artista en un texto pues que llama así, el artista como concursante. Dice: resulta irónico el hecho de que la mayoría de las convocatorias son enfáticas en afirmar que están buscando una obra que sea desafiante, radical y revolucionaria, ¿cierto? Como libre, autónoma. Sí. Precisamente el tipo de trabajo que o bien resulta debidamente esterilizado o no es financiado en absoluto si la organización si la organización no tiene ningún vínculo con el Estado, como sucede en la mayor parte de las entidades sin ánimo de lucro que otorgan becas, premios y residencias. Pero el artista como concursante saca todo esto de su mente mientras contempla el dinero potencial que tendrá si solo llena algunas secciones más de la aplicación que está a punto de terminar. Bueno, es como un fragmento de ese texto y muestra cómo el artista no, digamos que abandona la idea de un trabajo estable y se dedica a un modo de vida y de trabajo precario en búsqueda de una libertad, de una idea de libertad. Un artista que abandona esa forma de trabajo y que busca esa idea de libertad, está entonces en contra del neoliberalismo. Ay, muy buena pregunta. Pues tal vez, ¿cierto? Tal vez como que se busca ser antisistema, se busca ir en contra de las corrientes comerciales totalmente. La idea del arte anticomercial, de que la venta es la desacralización de la obra, de que es una herencia del romanticismo y de autonomía pues del arte, y que no estuviera ligado a lo comercial, de que no estuviera ligado tal vez a ese sistema capitalista. Pero realmente lo que nos damos cuenta con la teoría neoliberal y con un análisis que uno podría hacer pues de la vida, es que no podemos estar por fuera del sistema. Hal Foster dice que podemos hacer alguna resistencia, ¿cierto? Que podemos pelear por cosas que nos parecen injustas, y los artistas lo hacen ahora.
ya no es esa lucha ontológica de clase de vamos a acabar el sistema, porque el sistema se ha vuelto totalmente dominante, hegemónico y absoluto. No podemos, en ese momento yo diría que no podemos pensarnos por fuera del capitalismo, o sea, nos es imposible. Estamos tan inmersos y tan construidos como subjetividades que incluso nuestra propia noción de libertad está construida bajo unas bases, unos ideales capitalistas. Entonces no podemos ser anticapitalistas, nos es imposible. O sea, uno podría llamarse a sí mismo así cuando uno genera resistencias, pero pensarse por fuera de lo económico, en ese momento pues estamos muy lejos de una sociedad donde el dinero y esas cosas, donde el dinero no exista. Entonces está complejo pues como... Y la expresión de libertad del artista estará representada en su obra, en su propuesta. Sí, realmente pues, o por lo menos la ilusión de libertad, porque al final el artista sigue buscando como una validación institucional, o esa obra llega a tener algún efecto cuando es exhibida en ese mismo campo del arte que tiene ya unos roles, instituciones y agentes definidos. Entonces, pues, ¿qué sería ser libre? Sería como la pregunta. Irse a un bosque y vivir allí alejado del mundo. ¿Realmente eso es posible? Por ejemplo, Henry David Thoreau, que era un escritor pues, norteamericano, lo hizo y se fue pues un tiempo a vivir al bosque y estaba en contra como del gobierno estadounidense en ese momento, estaba tan en contra que él se negó a pagar impuestos. Digo, o sea, no, mi acto de resistencia, de protesta va a ser que no voy a colaborar con nada en este gobierno y no voy a pagar impuestos, y terminó en la cárcel, ¿es cierto? Sí, pero sí, entonces, no, evidentemente pues uno tampoco se trata de ser irreflexivo y no preguntarse cómo puede uno pronto aportar de alguna manera, generar resistencia y cuestionarse cosas que desde una perspectiva ética puedan ser injustas o puedan ser desiguales. Porque el neoliberalismo tiene muchas formas de verse y tiene muchas derivas, y hay problemas que algunos teóricos pues, dicen son estructurales. Por ejemplo, el modelo desarrollista, como si algunos dicen pues que si todas las personas del mundo tuvieran el modo de vida promedio de un norteamericano, se necesitarían 5 planetas tierras para mantenerlo. O si se cerraran, por ejemplo, los bordes de un país primermundista y donde no se sacara nada, o donde no entrara nunca nada, no entrara electricidad, no se sacaran residuos, sino que todo estuviera encerrado en uno de esos países de los más ricos, ese país colapsaría, ¿cierto? Entonces, sí, es una cosa súper amplia, que yo creo que ser anticapitalista totalmente es algo, pues, muy utópico, pero uno sí debe, tal vez, ser ético y cuestionarse cosas y generar resistencias. Por lo menos, esa ha sido mi creencia, pues, como desde el arte. Que uno, lo que decía, pues, es el que yo siempre cito, es Josu Larrañaga, fue un profesor mío que realmente me impactó bastante cuando decía, los artistas tal vez saben que no van a cambiar el mundo, pero hacen como si no lo supieran. Sí, bien interesante. Antes de concluir, Juan Camilo Londoño Manco, con nuestro programa radial Voces de Color y Música, también un poco como contarle a los oyentes en esta conferencia que dio Juan Camilo Londoño, la práctica artística en el contexto neoliberal. Juan Camilo no usó pues los medios normales, un micrófono, unos textos que llevó para leer, la proyección de unas imágenes de la presentación que llevaba de la conferencia, sino que hizo varias acciones, ¿cierto? El alma de artista que estuvo allí presente, acciones como un corte de cabello en medio de la conferencia que cambió la fisonomía con la que llegó a la conferencia Juan Camilo, y salió más con cara de punquero. Y luego un enfrentamiento, una lucha con un personaje que estaba dentro de la conferencia, uno de los asistentes, una acción como de los punqueros o de pogo, que tenía también otra intención, y finalmente una acción como de autodisciplina, de hacer ejercicio mientras leía un texto.
Todas estas acciones en conjunto, Juan Camilo, lo que buscaba también era llegarle al asistente a la conferencia de distintas formas, no solo el escuchar, el ver, sino también como el sentir, el vivir lo que el artista quería expresar. Sí, pues existe por ejemplo un modelo de exposiciones que se llama el pechacucha, que ahora lo están utilizando mucho los diseñadores y los empresarios para comunicar ideas. Y es que se van mostrando unas imágenes y a la vez que van pasando las imágenes vos vas hablando. Se pasan 20 imágenes y vos vas manejando un discurso oral a la vez que van manejando un discurso visual. En este ejercicio pues, de la conferencia tal vez yo le añadí un discurso corporal. Entonces yo nunca dije que iba a hacer pues nada de acciones ni nada, sino que simplemente se mostró como una conferencia académica, pero quise darle pues como algún, no sé, un elemento extra que uno pueda de alguna manera generar relaciones. La idea con esas acciones, pues la primera era hacerme una cresta de punkero, luego poguear, luego, como decías, pues hacer ejercicio, repartir unas imágenes de un texto de Michel Foucault de un árbol que está siendo amarrado a un poste, como enderezándolo. No es como una interpretación literal de esto significa esto otro, sino que son tal vez signos que se querían lanzar y que se conectaran con el discurso que se iba pues, diciendo en la conferencia. Muchas gracias Juan Camilo Londoño por su participación en el programa Radial Voces de Color y Música y compartir con nosotros estas ideas alrededor de este tema de la práctica artística en el contexto neoliberal. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, Carlos. Alexis Ramírez estuvo con nosotros en la realización del programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.